Sopla el aliento del cielo aquí. Muchas bendiciones, mis amigos. Nueva vez con ustedes. Hoy nos acompaña nuestro amigo Alberto Morán. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Cristóbal. Vamos a estar compartiendo un tema muy tremendo que tenemos por allí. Lo hemos estado masticando acerca de las generaciones. De las generaciones. Y yo creo que esto está tremendo hoy. Claro que sí, Pastor. Cuéntanos, Alberto. Bueno, las generaciones es la forma o la manera de que el Señor antes de los tiempos diseñó para que nosotros pudiéramos saber que tenemos una identidad. A través del Señor, Él muestra ese ADN, Él manifiesta y nos da a entender que nosotros somos parte de ese pensamiento que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos tratar hoy, saber que tenemos identidad a través de la genética de Cristo, la generación de Cristo. Las diferentes generaciones que han existido en la tierra ha sido muy cuestionada. Más que todo es por ese linaje del Creador, por esa línea que viene como a revelarse con la venida de Cristo Jesús, y que anteriormente pues ha sido una disputa, ha sido un pleito, porque no podemos descartar que en la tierra, desde la existencia del ser humano, ha habido una lucha, una disputa entre dos generaciones. Correcto. La generación del bien y la generación del mal. ¿Que cómo iniciaron? Bueno, no es tema para ahora, pero lo que queremos abordar es las diferentes generaciones que han estado existiendo hasta el día de hoy, y que de hecho en la Biblia pues hay una generación que está marcada, pero está como tácita. Hablemos de eso. Empezamos primero con la primera generación que habla. Sí, quiero hacer una reseña rapidita, porque en Génesis 6 el Señor determina culminar o terminar la primera generación adámica. Ahí nace otra generación. Inunda la tierra con agua. De ahí se acaba ese proceso, sale otra generación. Después agarra a Abraham y empieza otra generación con Abraham, donde él dice que le puso padre de multitudes, y por eso nosotros en esa obediencia que Abraham tuvo para con el Padre, nacemos nosotros como hijos de Abraham por medio de la fe. Sí, un altito ahí. En la generación adámica ese es un tema demasiado profundo y que muy poco se habla, pero eso lo podemos dejar para otro tema. Sí. Correcto. Seguimos aquí con la generación después del diluvio. Correcto, que ahí es donde entonces entra David. Correcto. Sí, sí. Que es empezando en Mateo, el primer capítulo de Mateo, ahí entra la genealogía de Jesús. Pero cuando se habla de una generación, ¿de cuántos años, de qué tiempo se habla? Bueno, la Biblia... Porque ahí habla de que cada generación tiene 14 en Génesis. Pero cuando hablamos de cambio de generación, la Biblia habla de cuántos años caminó el pueblo en el desierto. 40 años. El número 40 habla de cambio de generación también. Cada 40 años. Ok, cada 40 años hay un cambio. Pero quiero como personalizar el tema de hoy a una identidad que el Señor nos da en Mateo capítulo 1. Eso es lo que queremos resaltar hoy. Esa identidad, porque a veces no sabemos, ¿y quién soy? Sí. ¿Y qué hago aquí en la tierra? ¿Y por qué nací? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, no, hoy queremos enseñarte esa identidad. Entonces, ahí entra Mateo capítulo 1. Ok, entonces, desde Abraham hasta David está la primera generación. Que dice que son 14. Ok, entonces, desde David hasta la deportación, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia, ahí hay 14 generaciones más. Okay. Entonces, de la deportación a Jesús hay
14 generaciones. Correcto. Y que es allí donde queremos abordar el tema. Entonces nos vamos a Mateo. ¿Dónde está el misterio? En Mateo. ¿Qué dice Mateo entonces en el capítulo 1? Y en el capítulo 1 dice lo mismo que usted acaba de mencionar, pero en la última generación de la deportación, esclavitud, a Jesucristo, que es el libertador, dice que hay 14, pero cuando literalmente yo me pongo a leer las generaciones, yo no encuentro 14. Amigo, lea la Biblia en casa. Yo no encuentro 14, encuentro 13, pastor. Bueno, mira, ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros con este puntito que queremos resaltar algo. Mi hermano, mi amigo, lea la Biblia. Sí, es interesante. A veces nosotros nada más nos mantenemos escuchando. Correcto. Pero no leemos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Correcto, amén. Bien, entonces el oír es un aspecto de escuchar y ver. Correcto. Entonces, en Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús. Correcto. Donde aparecen 14 generaciones. Lo dice pero si leemos, el texto, sí, pero cuando lo lees, hace falta una. Háblanos de esa generación que está ahí tácita, que está oculta y que hace falta. Y esa es la que yo digo, la generación 14. Es como una continuidad del tema anterior. Somos lo último de lo último, es la generación 14. La que hace falta allí es usted, pastor, y soy yo. O sea que somos la generación 14. O sea que esa generación de Jesús termina con la generación 14 que Mateo nada más menciona 13. O sea, si las contamos aparecen 13 generaciones y hace falta una, que esa entonces sería la generación de Jesús, o sea, la generación de la iglesia. Correcto, pastor. Entonces, pastor, aquí, mire, como pueden ver, nuestra mano ahorita no tenemos la palabra a mano, pero la tenemos en el corazón. Pero como dice el pastor, se lo puedo demostrar con la Biblia, que en por ejemplo, agarrando los evangelios, en Mateo 14, ahí aparece una generación. En Marcos 14 aparece otra. En Lucas 14 aparece. Y en Juan, desde el capítulo 14, verso 1 al 14, aparece la otra generación. Entonces, por eso digo, y en cada libro podemos ver la generación 14. Si me voy al Génesis, al Alfa, amén. En Génesis 14, verso 12, aparece la generación. Y si me voy al Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparece 14, en el capítulo 14. Desde el verso 1, todos esos versos habla de la generación 14. Una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta y que eran de mucho valor para los escritores de la Biblia, en el caso de los hebreos o los judíos, o el pueblo de Israel, por decir así, porque cuando hablamos de los judíos, estamos como sectorizando al pueblo de Israel, porque los judíos se refiere a la tribu de Judá. Correcto. Entonces, el pueblo de Israel en sí, pues ellos le daban mucho valor a lo que eran el significado de los números, a lo que el pueblo de Israel le llama la gematría, el estudio del significado de los números. Es la razón por la cual cuando nosotros estudiamos el idioma hebreo no encontramos números, porque detrás de cada letra hebrea hay números y eso tiene su significado. Entonces los escritores de la Biblia eran muy enigmáticos, eran muy, hablaban utilizando un lenguaje, utilizando géneros, utilizando figuras literarias para dar a conocer un mensaje. Por eso que en este momento nuestro amigo pastor Alberto está haciendo referencia al significado de los números, porque para los israelitas los números tenían un significado muy importante, interesante, eran códigos. De hecho, el nombre David está relacionado con el número 14. ¿Y de dónde viene David? ¿De dónde salió? Si estudiamos su genética, sabemos de dónde. Lo que leemos la Biblia, sabemos de dónde salió David. Correcto, pero entonces de Isaí. Hablemos un poquito
del asunto de esa generación de Jesús que Mateo la menciona, pero que cuando la contamos no está, y que yo puedo entender que desde que entró Jesús, pues es su generación, es una generación a la que nosotros pertenecemos. Correcto. Y que Jesús la inició con un mover extraordinario. Correcto. Él dijo allá en su palabra, dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Tremendo, ¿ah? Sí. Entonces Él vino y hoy te quiero enseñar que tú tienes una identidad. Tenemos identidad, es lo que el Señor quiso darnos y demostrarnos, y que nosotros aprendiéramos que tenemos la identidad de Él, el ADN de Él, la genética de Él. Tremendo. ¿Sabe, pastor, que hubieron momentos donde a los hebreos lo que lo esclavizaban, le cambiaban la identidad, le cambiaban el nombre? Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, ese no era su nombre. Ellos eran Ananías, Misael y Asael. Sí, entonces por lo menos Daniel le pusieron Belsasar. Entonces el enemigo siempre va a buscar la forma de querer cambiarnos el nombre, pero nosotros tenemos identidad, y nuestra identidad es Jesucristo. Amén. Nosotros somos hijos, amén, de el Padre, amén. Nosotros tenemos esa identidad. Pablo habla alrededor de 19 tipos de generaciones. Wow. Por ejemplo, que en los últimos tiempos habrían hombres amadores de sí mismos, detractores, lujuriosos, qué sé yo, que esto y el otro. De todo. Abandonan el uso natural. Ávaros, soberbios. Amadores de sí mismos. Amadores más de lo malo que de lo bueno. Entonces, dice, en ese tipo de generaciones, árboles sin sombra, nubes sin agua. Exacto. Ahí está nube. Exactamente. Ese tipo de generaciones que hay, el Mateo las va mencionando, la generación esta, Abraham, que no sé qué, y empieza a mencionar todas las generaciones. Hay 14, hay 14, hay 14, hay 14, hay 14, pero en esta época que nosotros estamos viviendo, en esta temporada, en este siglo que nosotros estamos viviendo, ¿a qué generación tú perteneces? Tremendo. Pertenecemos a la generación 14, la generación de Jesús, la genética. Pero ¿qué yo tengo que hacer para yo pertenecer a la generación de Jesús? Porque yo estoy aquí en este mundo, y por estar en este mundo, no, yo soy de Jesús. Espérate. Correcto, ahí viene, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio la capacidad de ser, esa palabrita, ojo con esta palabra, hechos. Pero ¿qué necesito hijo de Dios, yo? ¿Qué necesito? Lo dice Romanos 10:9. Para yo pertenecer a la generación de Jesús. Sopla el aliento del cielo aquí. La fe viene por el oír y el oír. Eso uno. Segundo, recibir, aceptar al Señor como dueño, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Confesarlo con la boca, porque con la boca se confiesa para justicia, salvación. Sí, para salvación, y con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:9, ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer, el primer paso. Mire, pastor, yo quiero enseñar algo aquí, qué tremendo, algo que no se puede comprar ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. Dos cosas para aquellos que a veces les gusta escuchar a eso que les gusta hablar de prosperidad, esa línea de la prosperidad. Ok, está bien. Pero yo lo que te quiero enseñar, lo primero que Dios quiere enseñarte, revelarte, cuando tú descubras esa genética 14, hay algo que no lo puedes comprar con nada del mundo, se llama la paz. La plata no puede comprar la paz. Sí, no, la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz no se puede comprar, pastor. No. El único que te puede dar paz, como dice la canción, en medio de la tormenta, se llama el Señor. Eso es una. Aprende esto. Olvídate de esa prosperidad y todo eso. Eso viene por añadidura cuando descubramos la genética a la que pertenecemos en estos últimos tiempos. Lo segundo, amén. Lo segundo que no se puede comprar, lo dice el amado Juan al amado Gallo, allá en 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz, salud. Esa salud es salvación. Sí. Eso no se puede comprar, pastor. No. La salud no tiene precio. No. Tiene paz y tiene salud, pastor, que eso no lo puede comprar con nada. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz ni
la salud, que tiene que ver con salvación. Sopla el aliento del cielo aquí.